Saludos, bendiciones para todos, bienvenidos a este podcast hoy, sábado 20 de noviembre del año 2021. Saludos, bendiciones para todos. Hoy vamos a tocar el inicio de una temática en base a la salud. Vamos a recorrer durante los próximos programas una serie de enfermedades que nos afectan a todos los seres humanos y que tienen su raíz en daños emocionales, sobre todo en tiempos de la niñez, y cómo desde la espiritualidad nosotros podemos abarcar unos efectos de salud para que la sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma puedan configurarse y así tener el bienestar emocional y la salud física y espiritual. Vamos a presentarle a nuestros patrocinantes y en regreso vamos a abordar el tema de las enfermedades emocionales, hoy con la primera enfermedad, la obesidad. Ya venimos. Este episodio es presentado por BMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Gracias a nuestros patrocinantes y a todos los que están conectados a esta hora con este podcast Conversando con el Padre Palmar. Hemos hecho una opción comunicacional en base a la ayuda espiritual en torno a las enfermedades. El primer factor determinante es la gravedad del dolor sentido durante la niñez. Las enfermedades, por supuesto, son producto de una entropía que poco a poco el cuerpo humano va sufriendo debido al deterioro y sobre todo a que nuestra corporalidad está sujeta a una especie de situación de irse desmejorando a través del tiempo y de nuestras circunstancias en la vida. El otro factor, además del daño emocional durante la niñez, que da como producto a la enfermedad grave, es nuestra realidad humana en torno a nuestros hábitos alimenticios, a nuestras actividades, al comportamiento psíquico, emocional, espiritual. Por eso que queremos en estos podcasts darle una especie de herramientas desde el plano espiritual y emocional para que usted pueda realizar también su sanación y su sanidad desde el punto de vista espiritual, ya que el concepto de salud va mucho más allá de un bienestar físico. Es bienestar físico, por supuesto, bienestar emocional, bienestar espiritual y bienestar desde el punto de vista anímico. Nosotros nos enfermamos y desde la fe, desde el plano de nuestra piedad y de nuestros grandes instrumentos de la espiritualidad, podemos ayudar a que nuestros medicamentos, nuestros reposos médicos, nuestras atenciones hospitalarias puedan tener también una eficacia dentro de la sanidad de nuestras vidas. Y hoy vamos a abordar el tema de la obesidad. Y me voy a valer acá de una serie de trabajos en torno a esta hermosa instrumentación que nosotros le vamos a ofrecer a partir de hoy. La obesidad. ¿Y por qué toco el tema de la obesidad? Porque ese fue mi primer problema. Mi gran problema de toda la vida fue el sobrepeso. Los que me conocieron hace muchos años conocieron a un padre Palmar lleno de una inmensa corporeidad.
llegué a pesar casi 300 kilos. Imagínense ustedes lo que eso implicaba para el comportamiento de una vida sana. De hecho, yo siempre he tratado de asimilar el concepto que el doctor Salinas, Alberto Salinas, quien fue el que me hizo mi intervención para hacerme una operación bariátrica y me hizo el bypass gástrico, el doctor Alberto Salinas, a quien saludo con mucho cariño. Él se encuentra en España. Abrazos para el doctor Salinas y su equipo médico. Él me dijo esta frase que me marcó mi vida y que me dio la motivación y el impulso para realizar en mi cuerpo la intervención bariátrica. Y esto va dirigido a aquellos que en este momento están padeciendo de la obesidad. Con esta frase hacemos un corte y regresamos. Esta fue la frase que me motivó a intervenirme quirúrgicamente. Él me dijo así: a mayor cuerpo, tu mundo se hace más pequeño. A menor cuerpo, tu mundo se hace más grande. Un obeso en la dimensión que yo sufría, mi mundo era muy pequeño. Ya venimos. BMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. La obesidad es causada por una excesiva acumulación del tejido adiposo y sobre todo ese tejido grasoso dentro de nuestro organismo. Es un grave problema y acá en los Estados Unidos yo he comprobado que la obesidad es uno de los problemas de enfermedades más graves de este país. Y actualmente en el mundo entero, el grave problema de la obesidad y del sobrepeso ha llenado de las alarmas dentro del plano de la salud mundial. Y en el caso de esta pandemia que hemos estado soportando durante estos casi 2 años, la obesidad ha sido un factor de riesgo para los que lamentablemente padecieron el COVID, y por el grado de obesidad y que tiene una serie de enfermedades paralelas y tiene una serie de inconvenientes desde el punto de vista patológico, lamentablemente pues no pudieron resistir los embates de este virus. Y en consecuencia, hoy pues ya no están con nosotros físicamente. Y es por eso que me he puesto la mano en el pecho y he tocado en mi corazón y he dicho, si a mí me sirvió una reflexión de este punto de vista y me sirvió una intervención quirúrgica y además me sirvió el cambiar de vida, le puede servir a otros. Y lo estoy presentando no tanto como un testimonio personal, sino como una ayuda espiritual para los que están en este momento padeciendo esta terrible enfermedad que es el sobrepeso o la obesidad. Se le considera un problema cuando la salud de la persona está en peligro a causa de este exceso de peso. Y decíamos que el doctor Salinas, quien fue el médico que me hizo la intervención quirúrgica, me decía que a mayor cuerpo tu mundo se hace más pequeño. Y entonces te condenas a tu silla, te condenas a tu espacio, te condenas a tu cama, te condenas a tus amigos, te condenas a tu nivel de vida. Y entonces te cuesta mucho tener una vida social normal, común y corriente. En el caso mío, yo tenía que medir siempre dónde me iba a sentar, con quién yo iba a salir, porque la sociedad es cruel.
La sociedad te hace obeso desde el punto de vista del consumo. Es un problema personal de cada quien, pero la sociedad te hace como una complicidad a espaldas de tu vida para abundar en ese deseo del sobrepeso. Entonces teníamos una sociedad, o tenemos una sociedad consumista, donde la gente te brinda alimento, te brinda comida, encuentra en cualquier parte de cualquier calle venta de comida rápida, grasosa, en fin, y después que te hacen obeso, y después que te condenan a la obesidad, entonces te excluyen, te separan. Y comienza el suero de la insatisfacción. Es como una especie de suero de acidez, de tormento, que permanentemente te van asediando. Y entonces te suelen decir este tipo de frases: yo te he visto, pero no te doy de comer, por ejemplo, me decían a mí. O esta frase tan lapidaria desde el punto de vista emocional, me decían, es más fácil saltarte que darte la vuelta. Y entonces empiezan con los sobrenombres, y empiezan con los epítetos, y empiezan con los señalamientos. Y entonces eso hace que la persona obesa se autoexcluya también de sus amistades y se autoexcluya también de su vida social. Esa es una enfermedad ya de primer plano, y esa es una situación tormentosa para los que tienen el sobrepeso. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. La obesidad puede tener varias causas, pero en todos los casos, y miren ustedes lo que estamos en este momento enunciando, en todos los casos, sería como una generalización, pero es la verdad. La persona afectada, es decir, el obeso, se llama persona afectada. Cuando digamos persona afectada, es el obeso. Se sintió humillado o se sintió humillada durante la infancia. Pasó algo después de los 4 o 5 años de edad, donde el niño o la niña recibieron una humillación muy grande, un desprecio, como una especie de humillación inesperada. Y esa vergüenza no la pudo asimilar con sensatez y con madurez, porque por supuesto era un niño y empezó a tener vergüenza. Y todavía esa persona afectada tiene miedo de sentir vergüenza, de que alguien la avergüence o lo avergüence en público, porque resulta que esa primera situación de humillación la recibió en público, o por lo menos delante de seres muy queridos que, en vez de ayudar al niño, lo que hicieron fue más bien sumarse a la humillación, al desprecio. Incluso a veces hasta esa humillación va acompañada de violencia verbal o de burla desde el punto de vista del diálogo. Y esa persona todavía siente temor, siente miedo de que alguien la avergüence. ¿Y qué sucede entonces? Sucede la tragedia. Ese niño, esa niña, empieza a llenar su cuerpo de grasa para aislarse de ese mundo en el cual la humilla, en el cual se siente despreciado. Y el exceso de peso es como una especie de protección
contra aquellos que le piden demasiado o que a lo mejor lo señalan demasiado, porque esta persona está como que en dificultad de poder salirse de esa situación de humillación y empieza entonces a acumular sobre sus hombros y sobre sus espaldas toda esa carga de humillación, toda esa carga de exigencias que le piden a esa persona. También es posible que la persona se sienta prisionera desde hace mucho tiempo. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto? Se siente como que acorralada, la persona se siente como que atrapada y está entre dos aguas, está entre dos paredes, está entre dos situaciones. Y esto está pasando muchísimo en los casos de los niños, de las niñas que tienen el tormento de la separación de sus padres. Están entre dos panes, entre dos emparedados, están entre dos pedazos de pizzas, por un lado la madre y por otro lado el padre. Entonces la persona, en este caso el niño, está en el medio, el adolescente está allí, centrado ahí entre dos cargas emocionales muy fuertes que lo atacan, que tratan de llevárselo el uno en favor del otro y el otro en contra de aquel, y empieza el forcejeo. Esa persona, por supuesto, está allí. ¿Y qué hace? El sobrepeso empieza a ayudarlo a aislarse, porque la grasa acumulada empieza a ser como una especie de protección para su plano emocional e inclusive para su plano mental. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Decíamos que la persona, en este caso el niño humillado, y sobre todo cuando está en situación de padres divorciados o separados, el niño está ahí como una especie de relleno entre dos panes. Vamos a usar esta imagen. Y a veces inclusive hay personas del lado del padre o de la madre que hacen partido divisorio. Y entonces ya no son dos, sino hasta cuatro. En el caso a veces inclusive de los abuelos, que son los suegros del papá o los suegros de la mamá. Y empiezan a ver como que trincheras entre el niño. La trinchera del papá y de la mamá. De los abuelos del papá y de los abuelos de la mamá. Que a veces inclusive hay unos que toman partido en apoyo o en detrimento del otro. Y empiezan a dividirse y comienzan después los tíos y las tías y después los amigos y las amigas. Y el niño se encuentra allí como una especie de relleno emocional dentro de los panes que están tratando de no dañarlo, porque la intención no es dañarlo, pero sí de absorberlo. Y entonces el niño, ¿qué hace? El niño se siente como que atrapado, se siente prisionero, se siente que la gente que le rodea son sus adversarios. Y se aísla. Empieza primero a no tener contacto social. No quiere ir para la misa, no quiere ir para el colegio a veces, no quiere ir para las fiestas de adultos, no quiere salir a pasear con sus adultos que le rodean y empieza a aislarse. ¿Por qué? Porque siente que cuando sale con la mamá, el papá lo ataca. Cuando sale con el papá, la mamá lo ataca y viceversa. Y entonces prefiere para nadie, prefiere quedarse solo en su mundo y empieza
aislarse, primero desde el punto de vista físico. Se mete en su cuarto, en su habitación, y toma el celular, toma la laptop, toma la tabla, toma el instrumento tecnológico como su aliado, inclusive a veces como su único amigo. Y se hace adicto a las teclas, se hace adicto al celular. Y cuando sale de allí, ¿qué hace? Sencillamente, dentro del mundo de la sociedad familiar, doméstica, incluso pública, él está aislado con su celular. El celular ha sido como una especie de caballito de batalla para poder soportar ese tipo de situación. También suele suceder que una persona acumulada de improperios, de insultos, de humillaciones, empieza no solamente a aislarse, sino también a sentirse como que acosado o acosada. ¿Y qué hacen muchas veces algunos niños? Y esto lo digo con mucha seriedad y con mucha autoridad. A veces que hay sitios de adultos donde empiezan ya el niño pequeño o la niña pequeña, y empiezan algunos a hacer comentarios insanos sobre la persona. Y entonces decir, ya está crecida, ya es una mujercita, mira, pero está bonita. O si no, el varón, mira, pero es un muñeco, es un galán. Y el niño que no entiende de ese tipo de señalamientos empieza a querer aislarse de esas miradas, de esos comentarios, y encuentra en el sobrepeso un aliado para que las personas adultas no lo miren, no lo deseen, no le hagan comentarios malsanos y sobre todo no se sientan a veces inclusive como que bien vistos por el resto de los adultos, y empieza a engordar, empieza a crecer su cuerpo, empieza a tener el sobrepeso, porque encuentra allí la manera como aislarse. Y encuentra en la grasa, miren ustedes qué cosa tan cruel, encuentran en la grasa sus cuatro paredes. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. El exceso de grasa que mi cuerpo almacena sustituye inclusive mi posibilidad de espiritualidad, porque colma un vacío interior que tengo dentro de mi vida. ¿Cuáles serían las claves para ayudar al obeso? Primero, que trate de sanar la humillación que tuvo en la infancia. Y si no la puede sanar totalmente, que perdone. Que perdone a la persona que lo humilló. Que pueda perdonar a ese ser que quizás sin mala intención lo humilló. Ese perdón. Y después que se perdone a sí mismo. Es decir, yo no debí haberme aislado. Yo no debí haber tomado el exceso de alimento desde un plano espiritual, que es el pecado de la gula, para poder yo aislarme en mi vida. Debí haber enfrentado con valentía, con arrojo, con decisión y con autoridad aquella situación que me estaba afectando. Y por supuesto, volver a sentir que es instrumento de salud de su propia corporeidad. Decía San Francisco de Asís, a la hora de morir, se lo dijo a sus hermanos en el momento de su tránsito, allá en la capilla de la Porciúncula, donde se encontraba él ese 3 de octubre, en el año en que el Señor lo llamó.
le dijo a Bernardo, su hermano, y a los que estaban alrededor, a Fray León y todos sus compañeros, dijo esta frase: le pido perdón a mi cuerpo porque no lo traté como se merecía. Así hice yo en mi plano personal. Yo le pedí perdón a mi cuerpo porque no lo traté como se merecía, mi hermano cuerpo, desde el punto de vista franciscano. No lo traté como se merecía. Exceso de comida, exceso de ansiedad, exceso de trabajo, exceso de estrés, exceso de situaciones que me estaban asediando. ¿Y qué hacíamos? Comer, comer y comer. Porque la obesidad viene a ser como una especie de refugio en el sentimiento de abandono. Viene a ser como una especie de compañero de camino en los vacíos interiores. Me siento culpable de que no pude enfrentar la humillación en mi infancia y entonces yo me aíslo de todo lo que me rodea y hago una especie de complicidad con otros que me ayudan dentro de esa acumulación de sobrepeso. Entonces voy deteriorando mi salud, voy deteriorando mi vida, voy deteriorando mi existencia. Por eso el ayuno, la abstinencia y la oración, sobre todo desde el plano de la fe, ayuda mucho para que la persona obesa pueda sentirse, en primer plano, sentirse valorada. Tenemos que sentirnos valorados. Y en segundo plano, sentirnos útiles. Porque, tristemente, el obeso, por sus condiciones físicas, limita mucho sus actividades. Y a veces se siente incapaz de poder hacer cosas. Tienes que valorarte. Y tienes que liberarte. Para que esa grasa pueda abandonarte y en consecuencia tus 4 paredes no sean de grasa, sino que tus 4 paredes sean 4 puertas abiertas para que puedas tener una vida de libertad, de gran bienestar y sobre todo de profunda paz. Vamos ahora al regreso a terminar presentándole la etimología de la palabra gracias. Gracias, gracias, Señor. Ya venimos. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Este próximo jueves 25 de noviembre vamos a tener los 400 años de el primer Thanksgiving, es decir, del primer día de acción de gracias que hubo acá en los Estados Unidos. 400 años de un día que se celebra en el 4º jueves del mes de noviembre de cada año para dar gracias. Tuvo aquella historia muy hermosa entre cuando llegaron acá a los Estados Unidos los colonos ingleses y se pudieron conocer con los nativos de Wampanoag y entonces hicieron allí una especie de intercambio de gratitud, la acción de gracias. Agradecidos porque los indios Wampanoag recibieron a los colonos ingleses de manera muy fraterna y luego los colonos ingleses posteriormente hicieron una cena de acción de gracias para los nativos indígenas. De allí nació pues esta hermosa celebración que luego el presidente Abraham Lincoln le dio el toque de Día Oficial de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Se convirtió en la historia en la fecha más importante después del 4 de julio, es el Día de Acción de Gracias. Y queremos conocer hoy la etimología de la palabra gracias, para dar ya punto final
a este programa de hoy. La palabra gracias viene del latín gratus o gratia, que quiere decir agradable, que quiere decir agradecido, que quiere decir que me llenó de la gracia del cielo, que bajó el cielo para la tierra y me lo entregó en mis manos o me lo dio en mi vida. Por eso nosotros cuando queremos reconocer el bien que otro me ha hecho, sea por muy sencillo o por grandes dimensiones, no hay mejor frase que la palabra gracias. Y de hecho Jesucristo la utilizó en toda su vida, la palabra gracias, hasta el punto que la Santa Misa se llama Eucaristía, que significa acción de gracias, porque el gran discípulo de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, quiso darle un título a la misa, quiso darle un título a la fracción del pan, quiso darle el nombre a aquella última cena. Y San Ignacio de Antioquía buscó cuáles fueron las primeras palabras que Jesucristo pronunció en aquella última cena con sus apóstoles y encontró la palabra eucarístico, es decir, te doy gracias, Señor. Hasta el punto que así se llama la misa, la Eucaristía, sacramento de la comunión, sacramento de la presencia real y verdadera de Jesucristo el Señor en la hostia santa. Que esta acción de gracia del próximo jueves sea de gran fervor familiar, de gran unidad en nuestros hogares, sobre todo acá en los Estados Unidos, y que los venezolanos, así como hemos adoptado algunas culturas acá desde el punto de vista social en este país, podamos reunirnos el jueves que viene y hacer una Eucaristía. Ojalá que pudiéramos ir a la misa y poder dar gracias con una Eucaristía. No hay mejor acción de gracia que reunirse en torno a la mesa del altar. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a nuestro equipo técnico por este esfuerzo que han hecho a través de esta presentación de este programa. Gracias a nuestros sponsors, gracias a nuestros patrocinantes y sobre todo gracias a nuestros oyentes, a nuestros videovidentes, a nuestros youtubevidentes, a nuestros amigos que nos siguen toda la semana a través de este espacio, y gracias a Dios porque nos ha dado la vida, y que Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Paz y bien. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza.